Les damos la bienvenida en nombre de Moneda Par a este ciclo de encuentros. El objetivo de los mismos temáticas de importancia para nuestra comunidad Par. No obstante, son abiertas al público en general que está interesado en los mismos. Por lo cual le pedimos a quienes lo deseen, pueden dejar por escrito sus datos para recibir información de futuros encuentros o dirigirse a nuestros canales de comunicación www.monedapar.com.ar o a nuestro Facebook Moneda Par. En primera instancia, escucharemos al disertante, como nos comentaba Emilia, y luego habrá posibilidad para una ronda de preguntas. En esta oportunidad, la temática del encuentro será sobre Silvio Gesell como fundamento internacional de monedas complementarias y su influencia en Argentina y en el mundo. Nuestro disertante de hoy es investigador y docente en diferentes universidades del país y la Universidad de Bolonia en Italia. Especialista en sistemas monetarios y financiamiento, desarrollo territorial y economía asociativa. Coautor del libro De esto no se habla, la otra economía, y del futuro del dinero. Su más reciente obra, Keynes y Gesell, Nuevo Paradigma, fue presentado en diciembre último pasado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Consultor permanente en medios especializados de orden jurídico, económico y temas monetarios. Pero su obra más reciente es, sin lugar a dudas, la fundación del Instituto Silvio Gesell de Estudios Económicos, en el cual se desempeña como director. Entonces le damos la palabra y la bienvenida nuevamente al doctor Carlos Fernando Lusch. Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas gracias a los compañeros y dirigentes de Moneda Par, a los fundadores, miembros, asistentes, y la gratificación para mí es muy grande de compartir, creo que con la mayoría de ustedes, un mismo idioma. A veces es difícil encontrarse, digamos, en ambientes donde podamos crecer con valores y entendernos en lo que buscamos y en lo que pensamos. Esto lo digo porque para mí Moneda Par, como quienes están no solo en la economía social, sino particularmente en el ámbito de las monedas complementarias y del nuevo paradigma económico, es muy familiar y me produce mucha satisfacción y alegría. Dicho esto, lo que a uno le inspira en la investigación, les quiero compartir a ustedes algunos hallazgos de estas investigaciones que muchos de los aquí presentes, en conjunto, cada uno por su lado, hemos ido encontrando con las sucesivas crisis, y lo quiero compartir y sacar algunas conclusiones. Después, poder ver de que estamos yendo con todas estas nuevas organizaciones a un rumbo correcto y más próspero. Entonces, esto es una invitación para profundizarlo, y la forma de probarlo va a ser estudiando esta figura poco conocida de Silvio Gesell, el impacto grande que está teniendo en el mundo hoy en día y que ha tenido en el pasado, y de esa forma reencontrarnos a nosotros mismos, con nuestra identidad y con nuestra historia. Nosotros vemos que esta es una invitación a que necesitamos profundizar constantemente en nuestra identidad, que está bastante, digamos, manchada con muchos equívocos, con ocultamientos, confusiones que justamente también impiden que avancemos. Yo creo que clarificar aspectos del pasado, aspectos técnicos actuales de la economía, además nos va a permitir ver las cosas con más claridad. Esto a modo de contexto. Entonces, quiero invitarlos a pensar un poco qué es la economía, ¿no es cierto? Nosotros estamos convocados en esta reunión para hablar sobre las monedas complementarias, el impacto de Silvio Gesell en ellas y en el mundo actual. Entonces, la pregunta anterior inmediata que nos debemos formular es: ¿cuál es la definición de economía? Y lo que nos dicen los textos profesionales en la universidad es muy simple. Dicen que la economía es una ciencia, ¿sí? El término ciencia en algún sentido habrá que analizarlo o cuestionarlo, pero digamos que la economía es una ciencia que estudia la producción, la distribución, el consumo de bienes
en el tiempo, dice nuestra definición, están destinados a satisfacer, son recursos escasos destinados a satisfacer necesidades múltiples y crecientes. Esta definición tiene dos características. La primera, ¿no es cierto?, que es una acción destinada a la producción y a la distribución, pero ya define en sus términos recursos escasos. Ya define y nos define a todos en un término que es la escasez. A partir de esta escasez, además, tenemos otra trampa, entre comillas, que es que tenemos que satisfacer necesidades múltiples y crecientes. Cada vez tenemos más necesidades, más insatisfacciones. El sistema de consumo nos tiene que vender cada vez más cosas. Estamos muy orientados hacia el exterior, a la satisfacción externa, más que a la interna, a cierta alienación que conocemos de antaño, en relación al hombre y la rueda, Charles Chaplin, la alienación del trabajo. Esto identifico lo que muchos de aquí entendemos: estamos atrapados en una definición que nunca vamos a poder cumplir. Tenemos recursos escasos, o sea que hay escasez en el mundo, las necesidades son múltiples, o sea, muchas y además crecientes, con lo cual vamos a chocar el tren. Indudablemente, si las necesidades son crecientes, los recursos escasos, esto termina en conflictos sociales, en conflictos nacionales, internacionales. No hay para todos. Esto es lo que venimos a revertir. Este es el nuevo paradigma. Este es el nuevo paradigma que estamos invitados a sanar, a crear, a construir. Esto es moneda par y miles de monedas complementarias que hay en el mundo, que ahora sabemos que es una moneda complementaria, es el complemento a la moneda nacional. ¿Y por qué hay una moneda complementaria? Porque hay algo que la moneda nacional no ha logrado satisfacer, resolver. Complementamos lo que aquella no pudo hacer. Cuanto más fuerte sea esta moneda complementaria, mejor diseñada, mayor alcance, más necesidades va a satisfacer en forma complementaria. Hay otras definiciones que ahora vamos a ver. Pero entonces pararnos esta limitación en este concepto para revertirlo. Y acá se nos abren misteriosos caminos en nuestra historia y en nuestro futuro, a partir del concepto de la abundancia y la escasez. Yo me pararía en este lugar. Por lo tanto, estamos en la ciencia que nos atrapa y que necesitamos superar. Nosotros estamos llamados, desde el punto de vista teológico, digamos, a crear la abundancia en la tierra, ser la Jerusalén celeste, como dice San Agustín, el paraíso de Dios en la tierra, etc. Desde el punto de vista teológico. Desde otras concepciones, las conclusiones son las mismas. ¿Y por qué no lo estamos logrando? Me hace acordar a los hippies en la década del 60, el pensamiento utópico, las luchas sociales, las luchas políticas, todas producidas por la escasez, por el conflicto, por la necesidad. Porque además la economía nos define como necesidades basadas en la escasez que no tienen solución, porque además nos explican que las necesidades son múltiples y crecientes, vamos al conflicto. Y tenemos un argentino alemán que se llama Silvio Gesell, dice que el oro, identificando a la moneda, es realmente el gran enemigo de la paz. Entonces, él propone resolver mediante la transformación de su concepto y funcionamiento para justamente generar las condiciones de la paz, la hermandad y la creación de la abundancia en la tierra. Y lo hace. Ahora vamos a ver cómo lo hizo y el éxito que tuvo. Entonces estamos saliendo del campo de la utopía para ir a la realidad. Y la realidad es la demostración de que en el siglo XX se logró la abundancia material. Un pensador fue Silvio Gesell, que era el pensamiento keynesiano, y lo hizo en Argentina en 1899, ese modelo que nos llevó a ser nosotros en ese momento líder o de las principales potencias del mundo en 1910, se generó una gran abundancia, y la Argentina rápidamente, con poco tiempo, puso en valor sus bienes y fue un lugar de prosperidad y de un puerto donde muchas generaciones quisieron venir, ejemplo. Después lo toma Keynes, y el pensamiento de John Maynard Keynes, con el que se sale la Gran Depresión del 30, fue el fundamento del New Deal de Roosevelt. Propiedad transitiva, y esto lo dicen varios economistas, por razones de tiempo no lo vamos a extender acá, muchos de ustedes seguramente lo saben, hay bibliografía sobre esto. Podemos decir que el modelo argentino de esa época se repite en Estados Unidos y en Gran Bretaña,
que abandonan el patrón oro y toman el modelo argentino, y lo que llaman las universidades británicas y después en el mundo la teoría keynesiana. Pero Keynes dice que en realidad no es de él, que era de Silvio Gesell, y lo explica. Si bien hay diferencias, y es un pensador académico Keynes, tanto él como otros autores reconocen el origen en Silvio Gesell, que lo escribió en la Argentina, y de nuestras investigaciones surge que además se aplicó en la Argentina, y que en 10 años la Argentina, de una crisis de la Baring-Brades, muchos de ustedes saben, en 1890, y toda esa década del 90, que fue de escasez y recesión, se revierte en 1899 dramáticamente. En 10 años la Argentina escala posiciones y crece. Y les quiero decir algo más de estas investigaciones que citaba Cristina recién, de este libro Keynes y Gesell, que recomiendo, más allá de que es una investigación personal y de otra gente antes que yo. En mi opinión, creo que el radicalismo y la democratización de la Argentina se debió a esa reforma de Silvio Gesell, que fue una reforma social que le permitió a la clase media acceder a los medios, que le permitieron luego progresar, desarrollar sus pymes, su educación, porque recordemos que eran inmigrantes, hijos de inmigrantes, y esta presión y monetización de la clase media es la que logra la ley Sáenz-Peña, el voto secreto, universal y obligatorio, que fue la famosa reforma electoral, 10 años después de la reforma de Gesell. No podemos escindir una cosa de la otra. Gesell democratizó el país, y esa generación, parte de esa generación del 80 conservadora lo acompañó, y parte se opuso tenazmente. Y ahí vemos distintas líneas, pero eso es otra discusión sobre el librecambismo. Hasta el día de hoy está sin resolver. Increíblemente, increíblemente. A pesar de las evidencias, todavía seguimos discutiendo cosas que casi no se aplican en una parte del mundo, como un liberalismo realmente casi salvaje del siglo XIX. Todavía acá estamos discutiendo esto que no existe casi en ningún país del mundo, salvo en los más atrasados. Por esto, diciendo esto, digo, bueno, este sistema económico que creó Silvio Gesell, que nace en la reforma de la moneda, es la que luego de la Segunda Guerra Mundial, primero sacándonos de la Gran Depresión del 30, quiero decir que además no solo Estados Unidos y Gran Bretaña usaron este sistema, sino las potencias occidentales, y también Alemania e Italia, del otro lado, que fue abandonar el patrón oro y liberar el sistema bancario. Y después vino el general Perón en la Argentina. La década del 30 es una década que hay que volver a estudiar, muy interesante porque comienza una fase de industrialización. Y cuando viene el primer gobierno del general Perón, que se caracteriza lo que nosotros llamamos justicia social, la democratización del capital, del trabajo. De hecho, en 5 años la Argentina llega a tener en 1950 este nivel de distribución, digamos, de la riqueza, el mismo lugar que los países escandinavos, de los primeros del mundo. Esto genera todo un periodo de crecimiento basado en estas ideas. También después Estados Unidos de Bretton Woods y de la Segunda Guerra Mundial crea el gran capitalismo, que es la producción de heladeras, de bienes de consumo masivo, el bienestar material. Todo nace por la liberación del dinero del cepo del oro. Es el símbolo de la escasez, del conflicto, de la lucha, y es lo que desde la religión y desde otras disciplinas nosotros llamamos como el Dios dinero, ¿no es cierto? Y sustituimos a Dios por el oro, desde las tradiciones teológicas, lo que se llamó el becerro de oro. Recordarán la frase bíblica de Moisés que condena la adoración del becerro de oro y del oro, y lo sustituimos por Dios. Y esto, no voy a entrar a hablar ahora de nuestra gran figura nacional, que es el Papa Francisco, más allá de las opiniones que se puedan tener, es muy clara su posición, muy precisa, prácticamente sencilla de entender, y él justamente habla de estas cosas, su famosa encíclica Laudato Si, muy actual y muy necesaria hoy en día. Entonces, como ven, tenemos todo un abanico de líneas para desarrollar en cada uno de estos conceptos argumentalmente. Por eso voy a tratar de no extraviarme en ninguna y mantener un poco el centro. Como ustedes ven, se abre un universo nuevo de conceptualizaciones, de criterios, de abarcar, digamos, abordar nuestra historia, nuestro futuro, etc. Es una gran riqueza, se viene lo nuevo, la esperanza existe y la tenemos que construir entre todos y no individualmente. Está todo allí. Esta tecnología, por ejemplo, es producto también. El capitalismo financiero ahoga al ser humano, pero hay un capitalismo bueno, que es el capitalismo real, el de la inversión, el que produjo, en este caso Gesell, que es el primero que hace la distinción entre capitalismo financiero y capitalismo real. Es el capitalismo de las pymes, de las panaderías, de la producción industrial, del campo, y cuya riqueza ha sido concentrada por el sistema financiero oculto, que tiende justamente a polarizar, digamos, las clases, las riquezas. Tanto criticamos al marxismo por decir que era clasista, y en base al materialismo dialéctico,
sostiene que hay clases que están en conflicto y el peronismo esto, digamos, como todas las doctrinas nacionales, americanas y argentinas, lo superan. Vemos entonces que el capitalismo liberal vuelve a ser lo mismo que el marxismo y resulta entonces que hay conceptos muy similares entre el marxismo y el capitalismo liberal o financiero. Uno de ellos es el clasista. Así que estamos destinados a superar esa situación, como pueblo, como raíz americana. Acá tenemos todo otro recorrido para hacer, que por supuesto en los 40 minutos que tenemos no lo vamos a poder hacer. Los vuelvo a invitar a ver esta bibliografía que hay y que vamos a seguir divulgando. O sea que una de nuestras tareas es la divulgación, difusión y el entendimiento. Y después está la práctica. En la práctica uno integra esto, lo aprende, lo vive, y esta es la herramienta de las monedas complementarias, a la cual voy haciendo una introducción porque es una herramienta para encontrar la abundancia en la tierra, la construcción social, la sanación y el entretejido social vigorizado, es decir, el contacto humano, el contacto con el territorio, la organización social. Sin hacer política, porque no es necesario realmente, lo que técnicamente hoy está esto triunfando en todo el mundo, y reflexionando uno otra vez sobre la historia argentina y los conceptos que nosotros desarrollamos en forma autónoma, la necesidad de pensar con nuestro cerebro y no con el cerebro ajeno, con las doctrinas que nos vienen de afuera, tenemos que hemos generado mucha doctrina. Hessel es un claro ejemplo y nadie lo conocía, pocos lo conocen. Cuando hablamos de un concepto y lo voy a mencionar directamente, la comunidad organizada, se lo toma quizás, obviamente, lógicamente con un sentido político, pero en un sentido técnico, una doctrina de desarrollo que no lo vamos a encontrar en otras latitudes. Se habla de una comunidad libre, además vinculada con el territorio, vinculada y construida a través de las organizaciones sociales. Nosotros tenemos que entender que la escala humana tiene que ver con la integración de las organizaciones de un territorio y con humanas y con el territorio, es decir, que cada característica de un lugar tiene características propias culturalmente y características sociales también diferentes. No podemos hablar de un sistema monetario disociado del territorio, disociado de la ecología, disociado de la naturaleza y el ambiente donde uno vive. Es una necesidad que viene a suplir la moneda complementaria, también llamada monedas sociales o monedas comunitarias más propiamente. Entonces vamos satisfaciendo una cantidad de necesidades no cubiertas por el sistema monetario nacional e internacional, cuyas características más o menos conocemos, no voy a repetir por cuestiones de tiempo. Entonces, si nosotros venimos a construir la abundancia en la Tierra, decimos, bueno, pero esto es utópico. Hessel era un pensador utópico. Entonces lo descartamos porque era utópico. No, pero resulta que no era utópico, porque se hizo realidad lo que él propuso. Y de hecho, en 1899, durante el siglo XX, se repite su paradigma en forma exitosa. Ahora vamos a explicar brevemente de qué se trató. Y ahora la invitación para todos nosotros es que ese paradigma actualizado en el siglo XXI, que son las monedas complementarias o comunitarias, sin interés y sociales, se reproduzcan en todo el siglo XXI. ¿Y por qué Silvio Gesell? Porque Silvio Gesell es el numen, él es el referente de los ecologistas europeos, de la economía verde, del Partido Verde Alemán, de los partidos verdes europeos y de los ecologistas economistas de todo el mundo. Así es unánimemente reconocido. Y los primeros fundadores y constructores de monedas sociales, que fueron los canadienses, norteamericanos y después europeos, los indican a él como el inspirador. Y después, los dirigentes nuestros argentinos que crearon la red del trueque y otras monedas sociales también nos indican a él como un economista ecologista que está fuera de la academia tradicional. ¿Por qué está fuera de la academia tradicional? Porque no entra dentro de estos cánones, no entra entre los cánones de la escasez, del conflicto, de la necesidad y de la pobreza, de la máquina permanente de generar miseria, exclusión y de una arquitectura inhumana, depredadora del medio ambiente y destinada a la muerte de los cuerpos sociales del planeta, como lo estamos viendo. Si no revertimos esta situación, ya sabemos que estamos acelerando hacia el precipicio. Y la única salida hasta ahora consistente, invitación que realizo, y realizamos varias de hace tiempo, es encontrar cuál es la solución. Y la solución es lo que algunos hemos dado en llamar la Escuela Económica del Río de la Plata, que fue la que generó a Silvio Gesell. Y acá nos vamos a encontrar con una tradición americana mucho más poderosa aún,
Porque Silvio Gesell, que sistematizó toda esta doctrina, la aprobó y está aprobada y es incuestionable, no nació de un repollo por generación espontánea, pertenece a un territorio, que es la Argentina, el Río de la Plata, que es la banda oriental, que es el Paraguay, que es la economía andina, que es todo nuestro espacio americano y americano del sur, poblado por España, y donde, a pesar de los conflictos históricos que tenemos, todavía las culturas indianas existen. Los jesuitas poblaron el Paraguay, la economía de la reciprocidad andina es una tradición que no ha sido negada y que existe. Los anglosajones en Estados Unidos realmente han desplazado a los indios. Acá la cultura de la tierra pervive, el gaucho, los mestizos, la nueva raza. Acá hay mucho para vincular que explicaría por qué esto nació aquí y no en otras latitudes. Ese es nuestro futuro, esa es nuestra identidad y es allí donde vamos a encontrar en ese pasado la reconstrucción del yo colectivo y su proyección en el futuro. Proyección que mencioné políticamente y también mencioné técnicamente desde la economía y desde la ecología. De vuelta por razones de tiempo no me voy a extender en esto, pero creo que conceptualizando esto vamos a entender por qué la necesidad de la moneda complementaria, por qué su importancia y por qué el gran futuro que tiene. Y hoy, Moneda Par, que nos invita y nos reúne a todos, que tiene un símbolo bastante gráfico, es un símbolo de contención, de unión, de paralelismo. Hoy hablamos de una caída del patriarcado, pero no es que asume el matriarcado, asume una nueva civilización, donde hombres y mujeres, donde el yin y el yang son una realidad que tendremos que construir mejorando permanentemente como uno de nosotros, pero está ahí. Hoy lo permite la tecnología, la educación. Realmente el futuro lo tenemos allí. ¿Para qué pasa con la pandemia? Este es el otro tema, la crisis. La crisis como oportunidad. ¿Será doloroso? Puede serlo. Pero también a nosotros, que somos un país subdesarrollado, que todavía no nos ven, como no nos vieron en el pasado, tenemos la posibilidad de construir un país que viene con 70 años de atraso de desmonetización, crear un paradigma, crear un sistema nuevo. A esto vamos a necesitar a los poderes públicos, a los poderes, por supuesto que a los partidos políticos, pero necesitamos a la academia, necesitamos prácticas sociales que lleven las monedas complementarias y la cultura que lleva atrás esto. Me hace acordar la década del 60 cuando hablábamos de los hippies, los jóvenes y la era de Acuario. No, esto es la era de Acuario. Es decir, que en distintas tradiciones, en las musulmanas, en las hebreas es lo mismo. En la tradición de Gesell, que tuvo también muchos puntos en común con la tradición hebrea también, hay una de las líneas que tiene que ver con lo que se llaman las cooperativas, y el cooperativismo en Argentina, y el cooperativismo y el socialismo europeo, se junta con el socialismo americano, que es el socialismo de los pueblos primitivos originarios. No son primitivos, pero sí son originarios y están en contacto hoy en día todavía con la naturaleza más que nosotros. Esos dos socialismos se tienen que unir en un socialismo no materialista. No es un socialismo marxista, es un socialismo humanista, lleno de naturaleza, integrado al medio ambiente. Por lo tanto, en este sentido, cristiano, si lo queremos decir así, y con una plétora de abundancia y futuro. Hay que construir, esa es la invitación. La pandemia entonces, como caída de un sistema vigente, nos pone rápidamente a las puertas de uno nuevo. Ahí es donde tenemos que empezar a caminar. Bien. Vamos a entender un poquito más también por qué Gesell no fue un pensamiento utópico, porque tuvo éxito y lo está teniendo hoy en día. En las primeras monedas complementarias en el oeste de Canadá, en Vancouver, en la década del 60 y del 70, el logo de las primeras el prócer que tenían era la cara de Silvio Gesell. Y Silvio Gesell, como ya dijimos, fue el creador de la economía argentina. Que ella fue modelo mundial, una economía sin interés, sin usura. Después en la década del 70, en la década del 80, Michael Lipton en Estados Unidos, en la década del 90, después en Argentina, los mismos movimientos de moneda social que nacen la escasez que crea el sistema del capitalismo financiero, y lo que ya sabemos que pasó en el 90 con la convertibilidad, entre paréntesis, muy gracioso el tema, aunque el término gracioso no sería más apropiado, que siendo nosotros la Argentina que resuelve el problema de la convertibilidad mundial, o sea, la convertibilidad del patrón oro, tomamos el patrón dólar 100 años después y volvemos a producir la misma crisis que habíamos producido 100 años antes. Nosotros le enseñamos al mundo cómo salir, volvemos a caer en el mismo problema, la misma solución, que en ese momento fue mediante una ley, acá fue por una devaluación, un corralito, los recuerdos todos tendrán muy presente en la memoria, desastroso, improvisado. También quiero decir otra cosa. En ese momento tuvimos 300% de devaluación,
prácticamente en una semana y no hubo inflación. Recuerden que entre el 2002 y el 2007 hubo 60% de inflación contra 400% de devaluación. Es decir, que hay alguna manera, no vamos a discutir acá, en la que se puede mejorar el tipo de cambio y que no haya inflación, aumentar la riqueza, la recaudación y la prosperidad. Es decir, que hay muchas nociones del campo técnico-económico que no verifican en la realidad, solo verifican con el sacrificio, con el sudor, la pobreza y el desplazamiento de sectores de la población. Así que hay muchas certezas que deben ser cuestionadas y la verdad es que hay que hacerlas con la práctica. Entonces vuelvo al tema de las monedas complementarias. Estoy hablando apresuradamente por el tiempo que tenemos que aprovechar, pero creo que ustedes me entenderán y vamos a hacer después las respuestas del caso. Volviendo a las monedas complementarias, debemos decir, a partir de estas experiencias, hay un economista, nada menos que Bernard Lietaer, que fue presidente del Banco Central de Bélgica, que él abandona, siendo él uno de los grandes referentes de lo que eran los fondos de inversión en moneda, ve que esto tiende a polarizarse y, digamos, propone a partir de las experiencias el nacimiento de las monedas complementarias, porque ve que esto iba mal, y lo que importa de Lietaer en este caso es que se sistematiza el sistema. Él escribe varios libros, uno de ellos es El futuro del dinero, lo hace junto con el movimiento geselianos alemanes. Y todos creían que Silvio Gesell era alemán y por casualidad había estado en la Argentina hasta que se dan cuenta que es al revés. Y venían a ver geselianos en Argentina y no encontraban a nadie. Y nosotros estudiamos, y viceversa, nosotros queríamos ir allá a estudiar elementos geselianos y no estaban. Finalmente fuimos a encontrar la documentación y reconstruir esta historia. Y Lietaer entonces sistematiza este concepto y dice que las monedas complementarias van a ser una solución orgánica al sistema que viene, y rápidamente empiezan a promoverlas, y llegamos a tener en ese momento más o menos unas 2000, estamos hablando del año 2003, en un seminario que tuve el placer de ir en Alemania, de más o menos unas 2000, 2500 sistemas de monedas complementarias que ya están existiendo, creciendo aceleradamente, ya aproximadamente se calculan en más de 7000, 8000, quizás 9000 hoy en día. Es difícil de estimarlo, pero crecen aceleradamente, porque ahora la Unión Europea las ha adoptado a partir de sus estructuras políticas que promueven en todos los países europeos. O sea que Europa se ha dado cuenta que sus ciudades, como pasa en Argentina, que se están despoblando, como en Italia, que te pagan por ocupar preciosas casas en pueblos muy lindos pero que están vacíos, necesitan generar actividad económica. Y nosotros en Argentina, ¿qué vemos? En el interior del interior. Lo mismo, como en la época de Cavallo, cerrábamos los trenes, cerrábamos las estaciones de tren donde vivían los pueblos que se vaciaban. El sistema monetario se concentraba en los bancos y los bancos consolían balances en Capital Federal en Buenos Aires, y esos bancos después fugan el dinero al exterior. Es un embudo al revés que va vaciando el país constantemente. Esto lo saben los que están en eso, no lo saben la mayoría de la gente. Su culto se enseña mal, hay mucha gente de buena fe y profesionales, el 90% quizás, ellos creen que las cosas son así. Bien, esto lo tenemos que revertir, y una de las formas de hacerlo es con la práctica, y también con la difusión, de instalar estos conceptos, capacitar y en forma permanente. Quiero decir que, bueno, para eso hemos creado un instituto, que es el Instituto Silvio Gesell. Estaba pensando en la figura de General Perón nuevamente, que le decía que había que persuadir. Todos los movimientos democráticos tienden a democratizar el capital, pero después no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque justamente la definición y el funcionamiento no lo permiten, y esto es lo que hay que mostrar, hay que develar para solucionar este problema. Como misión y como pueblo, evidentemente hemos estado indicados para este tipo de actividades, esperemos que lo podamos hacer. El movimiento de monedas complementarias se está multiplicando hoy en día a la par de la crisis. Hay una gran variedad de formas. Tenemos, por ejemplo, en Suiza hay un banco que tiene 50.000 socios, 15.000 millones de dólares de giro. En Alemania hay ya más de 100 a 150 sistemas de monedas complementarias. ¿Y saben cómo lo llaman en Alemania? Esto es muy gracioso, me lo cuenta Lietaer, y el movimiento ecológico alemán. Lo llaman el modelo argentino, el modelo exitoso de los clubes del trueque y de la red global del trueque en Argentina. Cuento, y muchos de ustedes lo saben, que llegamos a 2 millones de usuarios.
Con lo cual, si tenemos más las familias y personas de proximidad, un impacto sobre 4 o 5 millones de personas en la Argentina, 20% de la población. Ningún país del mundo podía haber hecho eso, se necesita una estructura cultural para esto. La clase media se cayó y se defendió. Esto hay que decirlo, el Estado no estuvo presente, y ni las empresas privadas ni los bancos, se tuvieron que arreglar solos, con los líderes que aparecieron en ese momento. Tenemos una gran resiliencia como pueblo, ahora la necesitamos canalizar, encaminar, estructurar, darle los formatos, los reglamentos necesarios para que esto crezca, se multiplique y nos podemos tener plataformas sólidas para crecer. Y no en la incertidumbre permanente de 70 años en el que vivimos, una confusión generalizada. Tenemos que conceptualizar correctamente, tenemos que hacer estructuras que puedan contener y que permitan una base para crecer. Las estructuras de monedas complementarias son estructuras sociales, son instituciones comunitarias, son instituciones cooperativas, asociativas. Por lo tanto, tienen características de organizaciones sin fines de lucro, un objeto social, pero también territorial. En el concepto de territorial estamos integrando al medio ambiente. Podemos contaminar. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a crecer y que hay crecimiento económico, y nosotros estamos consumiendo unos recursos naturales, no estamos creciendo, estamos decreciendo, estamos contaminando y depredando. Esto ya lo mencioné recién. Por eso necesitamos hacer visibles estas organizaciones locales. Como tal, y atento a la tecnología, a que estamos todos experimentando en este momento, nos vemos la humanidad ahora tiene un recurso que ya hace unas décadas no tenía, el potencial aumenta. Lo que no cambió fueron los libros de texto. Pero todo lo demás ya cambió. No es que hay una crisis de sobreproducción, como decía el marxismo. Ya la hay. El problema del capitalismo es que no tiene a quién venderle, porque cada vez tenemos que ahorrar costos, echar gente que use las máquinas. Hay sobreabundancia, ya hay abundancia de bienes y capital, pero cada vez tenemos menos demanda. Y además de generar una escasez que ya a esta altura de los acontecimientos resulta, además de inentendible, bastante, digamos, además de innecesaria, caricaturesca, yo diría, realmente no tiene ninguna justificación. El sistema monetario, ¿en qué se basa? En los créditos. ¿Cómo emiten dinero? En base a la deuda, la tasa de interés de nosotros y de los países centrales hacia los países periféricos como nosotros, que necesitan endeudarnos, no solo para dominarnos políticamente, porque siempre hay que ir a pedir permiso para todo, ni siquiera bancos tenemos de desarrollo, porque hay que pedir al BID, hay que pedir a los bancos internacionales para hacer viviendas, algo increíble, que no podamos tener un banco propio para desarrollo de infraestructura y tenemos que hacer un camino, hay que pedir a los bancos internacionales. Esto es producto justamente de una concepción general en el cual la necesidad no solo del dominio político, sino que la herramienta del interés hace que las deudas nunca puedan ser pagadas y haya que refinanciarlas permanentemente. Bien. Esto encuadra, por supuesto, en muchos conceptos humanistas y actualmente, vuelvo a reiterar, a partir de la encíclica Laudato Si, reclama hoy como un liderazgo internacional la formulación de nuevos esquemas sociales, una oportunidad concreta, que se basa en nuestra historia, y tenemos un papa argentino con una historia argentina. Ya sabemos que tenemos un papa argentino, pero no sabemos que además tenemos una historia argentina que poner en valor. Y de acá nos vamos a Manuel Belgrano, y a figuras no vamos a tener tiempo. Hay muchas no conocidas, entre ellas Mariano Fragueiro, primer ministro de Economía, que hablaba de economía natural, dinero sin interés, habló de la nacionalización de los depósitos sin interés, por eso nadie lo conoce, Mariano Fragueiro. Hubo una constitución económica en 1853 que proponía un dinero con una tasa de interés del 3% nacional para que llegara a todo el país y hubiera un desarrollo industrial. Eso mencionamos estas características, y yo quiero mencionar, en relación a las monedas complementarias que se basan en este paradigma, hoy Europa vuelve a seguir a la Argentina, y los trabajos académicos que hay en universidades y centros de estudio en todo el mundo, inclusive en Inglaterra hoy en día, que hablan todos de la Argentina y de la crisis del 90, nos tienen a nosotros como un modelo que fracasó porque en su momento no se pudo comprender, hubo conflictos políticos también, hay que decirlo, conflictos técnicos, porque tampoco había estructuras bien armadas en ese momento, se improvisó mucho y se podía estudiar mucho, pero de los fracasos se aprende y los europeos siempre aprenden nuestros fracasos, nos usan como laboratorio. Ahora, este laboratorio que somos de hace tantos años, siglos, empecemos a aprovecharlo para nosotros, necesitamos concientizarnos. Vuelvo a reiterar, empezar a entender
cosas que todavía no conocíamos en nuestra historia y prácticas colectivas que se pueden estudiar acá y en el exterior. Brasil tiene monedas complementarias, las tiene Uruguay, Chile, Bolivia, y por supuesto en Corea, Japón, Asia, Europa, África, Estados Unidos y Canadá y México. Donde no hay monedas complementarias, salvo moneda par, que reciente es Argentina. De hecho que nosotros inventamos todo esto, todavía no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué los demás lo pueden hacer y nosotros no podemos hacer nada de lo que hacen los demás? Y estoy hablando de cantidad de instituciones económicas, donde los demás reciben subsidios, tasas de interés, y una cantidad de mecanismos que acá están prohibidos porque además no hay mercado de capitales. Si tenemos que empezar de nuevo, empecemos de otra manera. Esta es la oportunidad, es la crisis, la pandemia. Vamos a ver qué pasa. Acá se abren algunas ventanas. Habla un poco del sistema internacional, de la pandemia, del sistema bancario internacional, cómo ya no va a poder seguir funcionando, cómo tiene que venir algo nuevo, cómo nosotros podemos estar en el medio de todo esto, aunque somos un país raquítico, tenemos opciones. Y después también del sistema de las monedas complementarias en el mundo, monedas comunitarias. En España ya hay casi 150. Claro, a la par de la crisis aumentan, pero también las hay en Suiza y en Austria. Y el icono, digamos, de modelo de moneda complementaria, muchos de ustedes conocerán, es el experimento de Bergel en 1933-32, en plena Gran Depresión en Austria y Alemania, que ustedes como saben después vino el advenimiento del nazismo, fruto de esa crisis. Cuando el alcalde de Bergel crea su propia moneda, que son los chelines libres, y los llamaba chelines libres porque eran libres de interés, no eran porque eran anarquistas ni libres, sino porque eran libres de interés, era dinero sin interés, con lo cual, dinero sin interés, en vez de acapararse para que el dinero trabaje y produzca dinero, cosa que eso es una fantasía, que uno lo retira de la circulación y lo pone en el banco para cobrar un interés, él decía chelines libres para que no vayan al banco y vayan a la calle, a circular, a generar demanda y actividad económica. ¿Y qué es lo que ocurrió? Emitió 25.000 chelines libres. Sobre lo poco que ya había circulando de chelines del Banco Central Austríaco. Y lo que ocurrió es que esos chelines circularon 14 veces más que los otros. O sea, que por cada transacción de un chelín austríaco, hay una venta por un chelín o por un peso, digamos nosotros, con los chelines libres se hacían 14. 14 transacciones y sin inflación. ¿Qué pasó? La desocupación del 25% bajó dramáticamente a menos del 10%. Se construyó un puente, se construyeron caminos con los recursos de la propia población. Estamos hablando de un pueblo chico. Imaginen esto, una región, una provincia, un país. Ese es el reclamo nacional, ese es el reclamo popular. Eso es la militancia que tenemos que tener, que nos den esa libertad, que nos den ese instrumento, que nos devuelvan nuestro dinero. El dinero no es del Banco Central, el dinero no es de los bancos, el dinero es del pueblo. Esto no es demagogia, porque es el dinero. El dinero es la representación de la riqueza, no es la riqueza. Por lo tanto, si el dinero que emite el Banco Central en representación del Estado y el Estado nos representa a nosotros, deberíamos tener nosotros acceso a él. Es un servicio público. Debe estar disponible para las transacciones, disponible para las pymes, disponible para el intercambio económico. No puede ser que no esté. Entonces, o el dinero al servicio del desarrollo de la gente, o nosotros estamos al servicio del dinero, es lo que pasa. El Banco Central de Estados Unidos o la Reserva Federal, que es privada, y más allá de lo que se diga o de otras, tiene en posición del gobierno de Estados Unidos dos fines, que es controlar la inflación y promover el desarrollo del empleo. El Banco Central Argentino no, es de los pocos que en su carta orgánica dice que no es función promover el desarrollo ni productivo ni económico, ni el empleo, solo la inflación, con un sistema que funciona al revés, que ya sabemos que fuga capitales, con lo cual tenemos un banco central que no produce ni la mitad de las funciones de los otros bancos centrales. Entonces hay una alienación del dinero y se desliga el dinero de la representación de la riqueza. Entonces tenemos, y para ir un poco concluyendo gráficamente, nos están vendiendo baratijas o espejitos de colores por bienes reales. Se nos llevan la riqueza y nos dan papel pintado que se devalúa constantemente. Este es un mecanismo que todavía no tenemos tiempo, pero ustedes más o menos conocen. Entonces quiero ir cerrando con este tipo de propuestas. La situación va a ir empeorando. Lietar contaba que en los últimos 20 años, hasta el 2000, habíamos tenido casi 90 crisis económicas en 20 años, y de entonces se han ido
incorporando y creciendo en forma desproporcionada. 2007-2008 una crisis bancaria, ahora tenemos otra. ¿Y qué va a pasar? Derivados financieros, que por ejemplo el Deutsche Bank en Alemania tiene 64 billones de dólares de derivados financieros y el PIB de Alemania es de 3,9 y el europeo es de 13,5 y el Deutsche Bank solamente tiene 64 trillones de derivados financieros. Esto sumémosle todos los bancos franceses, italianos, suizos y americanos. El JP Morgan tiene más de 100 trillones de dólares. ¿Qué quiere decir un derivado financiero? Un derivado financiero, como su nombre lo indica, es un bono derivado de las deudas financieras que en algún momento hay que cancelar, porque es deuda. ¿Quién va a pagar esa deuda? Hoy en día el sistema bancario en el mundo está parado y los esquemas de los valores de derivados financieros son las riquezas a futuro, se va a producir, ¿no?, con proyección de 20 años. Si la economía se cae, eso se hace impagable. Se caen los bancos. ¿Quién los va a sustituir? Silvio Gesell otra vez. América del Sur. Estamos en el lugar indicado. Estamos invitados a eso. Necesitamos que los poderes públicos, académicos, sociales y sobre todo periodísticos nos habiliten, nos dejen hablar, nos prendan el micrófono, expandamos el conocimiento, expandamos la conciencia, militemos, nos tienen que escuchar. Tenemos que terminar con el cepo del silencio para que la prosperidad llegue a todos. Está escrito, sin necesidad de política. Nuestra concepción americana es distinta al capitalismo y al marxismo europeo. Por lo tanto, como dijimos, que la comunidad organizada fue una propuesta que hizo la Argentina en 1949, quizás se habla en muchos países del mundo, habla de sociedades libres del pueblo en las localidades, eso hay que monetizarlo. Ese es el camino de moneda, es el camino de la libertad, es el camino cultural, es el camino de la abundancia, no de la escasez, es el camino de la integración del aprendizaje común, la empresa colectiva, ¿sí?, de la escala humana. Por eso, para ir cerrando, considerando que acá tenemos la respuesta para construir, por eso hay un futuro, es un futuro donde hay riquezas naturales, hay profesionales, hay abundancia, los bienes están ahí, lo que no están es conectados. Entonces, la verdad que la gente capaz está, y hay que organizar esas instituciones que las conecten. Vuelvo a decir que las monedas complementarias tienen una función, en ese caso, insustituible, es que las podemos estructurar, nos van a indicar el camino, porque lo están haciendo los europeos a gran escala, a gran escala. Simplemente para redondear, diciendo que así como nosotros desde la psicología tenemos un yo individual, un yo colectivo, necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder avanzar en nuestra realización. También el yo colectivo, como concepto psicológico, el inconsciente colectivo también está en ese pasado que arrastramos, que tenemos que actualizar y valorizar para proyectar al futuro. Este es el mensaje que quiero transmitir, que hay que reiterar incansablemente, porque está escondido, sombra, como decía Jung, en el pasado, que hay que actualizarla, sacarla a la luz, y esa es la potencia que nos va a impulsar para adelante. Está en Manuel Belgrano, está en Silvio Gesell, los invito a leer Mariano Fragueiro, hay muchas instituciones que están ahora difundiendo esto. El sistema de las monedas complementarias es la forma de operarlo, porque esto va a crear la necesidad que todo el mundo se pregunte, ¿y qué es esto? Y los periodistas y los economistas que vemos en la televisión, ¿qué es esta moneda complementaria? Antes que hablar, y cuando hablen, ya ganamos. El futuro es nuestro. Muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas.